La realidad no es un lugar amable. Si sigues esperando justicia, ya perdiste. Si crees que hay un orden cósmico que premia a los buenos y castiga a los malos, solo demuestras que nunca has entendido el mundo. No hay equilibrio, no hay verdad absoluta, no hay moral universal. Lo que existe es una jerarquía construida por quienes han sabido imponer sus propias reglas, mientras el resto sigue obedeciendo como si fuera ganado. Desde el primer día, te educaron con una mentira. Te enseñaron que si haces lo correcto, serás recompensado, que la bondad es una virtud y que el esfuerzo traerá su propia recompensa. Pero la historia ha demostrado que el mundo no premia a los justos, sino a quienes entienden el juego. Las civilizaciones no se construyeron con justicia, sino con sangre. Los imperios no prosperaron con compasión, sino con una brutalidad estratégica. Y quienes han gobernado el destino de los demás no fueron los más éticos, sino los que comprendieron que la moral solo es un freno para aquellos que no saben cómo utilizarla. Desde que naciste, el sistema te programó para ser obediente, no para triunfar, sino para servir. La educación no fue diseñada para hacerte libre, sino para convertirte en una pieza más del engranaje. Te hicieron creer que las reglas existen para protegerte, cuando en realidad solo existen para limitarte. Mientras los buenos siguen preguntándose qué es correcto, quienes entienden el poder ya han tomado todo lo que querían. Schopenhauer, quien destrozó la ilusión de la moral como principio absoluto, lo dejó claro. La justicia no es un principio del universo, sino una construcción humana que solo tiene valor dentro de un orden impuesto. En otras palabras, lo que consideras justo no es más que una convención creada para mantenerte dentro de ciertos límites. Pero el mundo real no es justo. Nunca lo ha sido, y nunca lo será. Si crees que la historia se ha escrito con principios éticos, entonces dime, ¿cómo llegaron al poder los grandes imperios? ¿Cómo se mantuvieron las dinastías? ¿Cómo se establecieron las estructuras de dominio que aún controlan el mundo? No fue con bondad ni con justicia, sino con astucia, control de la narrativa, manipulación calculada y una frialdad absoluta para hacer lo que fuera necesario. Gustave Le Bon, maestro de la psicología de masas, lo advirtió hace más de un siglo. Quien controla las creencias de un pueblo, controla su destino a su antojo. Por eso la justicia es un engaño, porque los que dominan el mundo no están interesados en la verdad, sino en hacer que la verdad sea lo que ellos decidan que es. El error de los buenos no es solo que esperan justicia, sino que ni siquiera saben qué harían con el poder si lo tuvieran. No están diseñados para liderar, sino para obedecer. No buscan dominio, buscan aprobación. No quieren el control, solo desean que alguien más haga lo correcto en su lugar. Y así pasan su vida esperando que alguien arregle un mundo que nunca fue construido para ellos. La justicia es solo una ilusión que los poderosos han creado para mantener a los débiles en calma. Quienes la niegan son condenados, pero quienes la usan gobiernan. Y mientras sigas creyendo que hay otra realidad, seguirás atrapado en una fantasía que tarde o temprano se romperá. Pero cuando lo entiendas, será demasiado tarde para hacer algo con tu vida. El poder nunca ha sido de los justos ni de los mejores. El poder es de quien sabe tomarlo sin pedir permiso. No se otorga, se arrebata. No es un privilegio de los más inteligentes, ni de los más preparados, sino de quienes entienden que el mundo no premia la virtud, sino la estrategia. Los que dominan no son los más capaces, sino los que saben jugar con la percepción. No necesitan ser fuertes, si todos creen que lo son. No necesitan ser invencibles, si han convencido al resto de que es inútil enfrentarlos. La historia no está escrita por los más sabios, sino por quienes supieron controlar la narrativa antes de que alguien más la escribiera por ellos. Christopher Hitchens, quien desmontó los dogmas con precisión quirúrgica, dejó una frase que destruye cualquier ilusión. La mayoría de la gente no quiere la verdad, solo quiere creer que su vida tiene sentido. Y aquí está el truco. Los que entienden esto pueden fabricar cualquier verdad,
y hacer que las masas la acepten sin resistencia. Porque la verdad no importa. Nunca ha importado. Lo que importa es darle sentido a algo. Y quizás no te has dado cuenta, pero acabo de revelarte una de las técnicas de poder más eficaces que han existido. El poder no radica en la fuerza bruta, sino en la capacidad de manipular la percepción. Un líder no necesita ser el más fuerte, solo necesita que los demás crean que lo es. No necesita ser el más inteligente, solo necesita que el resto sienta que no puede actuar sin él. El dominio no se impone con violencia, sino con la aceptación de quienes prefieren someterse antes que enfrentarse a la realidad. Los que realmente controlan el mundo no son los más agresivos, sino aquellos que saben sembrar dependencia en los demás. No destruyen a sus enemigos, los convierten en seguidores. No eliminan la resistencia, la absorben y la transforman en obediencia. Erich Fromm, quien diseccionó la psicología de la sumisión, lo expresó con claridad. El hombre teme la libertad más de lo que teme la esclavitud. No porque la libertad sea peligrosa, sino porque implica responsabilidad. Y aquí está el problema de los que se quejan del dominio de los malos. No es que no puedan derrotarlos, es que en el fondo prefieren que alguien más tome las decisiones difíciles por ellos. El poder no es cuestión de fuerza, es cuestión de estructura. Los verdaderos líderes no se imponen por la fuerza, sino por la incapacidad de los demás para prescindir de ellos. La mayoría de la gente no quiere pensar, no quiere decidir, no quiere asumir el peso de la responsabilidad. Solo quieren seguir órdenes que les hagan sentir que su vida tiene propósito, sin tener que construirlo por sí mismos. Volvamos a Gustave Le Bon, quien añadió algo aún más revelador. Aquel que pueda proporcionar ilusiones a las masas será su amo. El que intente destruir sus ilusiones será su víctima. ¿Todavía no te queda claro? Crea una ilusión y te admirarán. Los que triunfan no son los más preparados, sino los que saben vender la ilusión de que sin ellos todo colapsará. Los que saben crear necesidad en los demás. Los que entienden que el control no se obtiene por la fuerza, sino por la dependencia. No necesitan cadenas, solo necesitan convencer al resto de que sin ellos no hay otra opción. La verdadera diferencia entre los malos y los buenos no está en la inteligencia ni en la fuerza, sino en la disposición de unos para jugar el juego, y en la incapacidad de los otros para aceptarlo. Mientras unos toman el poder sin disculpas, los otros siguen esperando que alguien se los otorgue. Pero el poder no se otorga, se toma, se impone y se protege. Y quien no lo entiende, solo está esperando su turno para ser utilizado por quienes sí lo comprenden. La gran trampa de los que se creen justos es pensar que pueden ganar sin pagar el precio de la victoria. Quieren el poder sin la carga de la responsabilidad. Quieren el dominio sin ensuciarse las manos. Quieren un mundo donde el bien triunfe sin aceptar que la moralidad nunca ha sido un factor real en la toma de decisiones. Pero el mundo no premia a los más éticos, ni a los más nobles, sino a los que saben cómo jugar la partida. La pregunta no es si los malos pueden ser derrotados. La pregunta es si quienes se quejan de ellos están dispuestos a hacer lo necesario para tomar el control. Porque si no lo están, entonces todo lo que hacen es gritar impotentes, mientras siguen sirviendo a los mismos que detestan. No hay espacio para la equidad en una estructura de dominio. Para que alguien suba, alguien más tiene que bajar. Para que alguien gane, alguien tiene que perder. Para que alguien gobierne, alguien tiene que obedecer. Aquí es donde los buenos colapsan. Porque creen que el poder es algo que se puede compartir, que se puede distribuir de manera justa, que puede existir sin la imposición de una voluntad sobre otra. Pero no existe ningún periodo en la historia donde el equilibrio haya sido real. Siempre hubo dominadores y dominados. Siempre hubo quienes tomaban decisiones y quienes las acataban. Anton LaVey, quien desmanteló la hipocresía de la moral impuesta, lo expresó sin rodeos. El mundo no pertenece a los que esperan su turno. Pertenece a los que se lo toman sin pedir permiso.
Esto nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Se puede vencer a los malos sin convertirse en uno de ellos? La respuesta más cruda es que no. No puedes ganar sin quitarle el lugar a otro. No puedes subir sin hacer que alguien más baje. No puedes triunfar sin tomar decisiones que inevitablemente afectarán a otros. No porque el mundo sea cruel, sino porque el dominio es una ley natural que no se puede eludir. Hay quienes creen que es posible construir un sistema donde todos puedan coexistir en igualdad. Pero la igualdad no es un estado natural. Es una ficción útil para que los que están abajo no cuestionen por qué nunca llegarán arriba. No se trata de conspiraciones, ni de grupos ocultos controlando todo. Se trata de la simple realidad de que algunos entienden el juego y otros no. Émile Cioran, maestro de la desesperanza lúcida, dejó una frase demoledora. El error no está en caer en el mal, sino en creer que alguna vez hubo otra opción. No hay otra opción, porque así ha sido siempre, y así será siempre. No importa cuántas revoluciones, cuántos sistemas políticos, cuántos intentos de equilibrio se impongan, el poder siempre se concentrará en manos de quienes están dispuestos a hacer lo que los demás no harían. Si has llegado hasta aquí, puede que pienses que todo esto suena demasiado maquiavélico, y te agradezco el cumplido. Pero eso solo demuestra que no has entendido nada. Tampoco has visto los 2 videos sobre Maquiavelo, porque si lo hubieras hecho, sabrías que no hay nada malo en todo esto. La ley natural no distingue entre bueno y malo. Si la observas desde la mediocridad, la debilidad o la ignorancia, es obvio que la criticarás, porque siempre es más fácil rechazar la realidad que aceptarla. Te pondré un ejemplo personal. En la India, dentro de un ashram, con un linaje milenario, una estructura establecida y una jerarquía que había mantenido su orden durante generaciones, apareció la enfermedad moderna. Turistas con exceso de autoestima y déficit de comprensión. Hippies con dinero, positivistas tóxicos y occidentales con delirios de grandeza decidieron que la jerarquía era un problema, que el orden era opresión y que la espiritualidad debía ser libre, sin esquemas, sin roles, sin ninguna estructura. El maestro, el verdadero líder de aquel lugar, aceptó con una sonrisa. Algunos entendimos al instante lo que estaba haciendo. Sabía que el caos es el mejor maestro para aquellos que se niegan a escuchar. No discutió, no argumentó, no se opuso. Simplemente dejó que el tiempo hiciera lo suyo. 10 días fueron suficientes para que el ashram se convirtiera en un desastre absoluto. Quienes habían sido puestos en posiciones de decisión sin experiencia comenzaron a contradecirse entre sí. Las tareas se solapaban. Los horarios cambiaban según el capricho de quien estuviera en turno. Las actividades perdieron sentido, y la confusión lo impregnó todo. Los monjes más veteranos, que llevaban décadas en aquel lugar, aseguraron que jamás habían presenciado semejante desastre. Pero lo peor no fue la desorganización interna. El verdadero golpe fue el malestar que todo esto generó en las personas locales que acudían diariamente al ashram. Aquello que había sido un centro de estabilidad y sabiduría, se convirtió en un caos, impulsado por la arrogancia de quienes creyeron entender más que aquellos que habían sostenido la estructura durante generaciones. El maestro solo dijo una frase, con la serenidad de quien ya lo ha visto todo. Si quieres alcanzar el mundo absoluto, primero debes entender que el orden es el único camino en el mundo relativo. Lo que pretendían destruir no era opresión, era estructura. Y sin estructura, lo único que queda es la nada. Siguiendo con el tema y llegando a la conclusión, hay otro problema en todo esto. Los que se consideran justos, no es que no puedan ganar, es que en el fondo, prefieren ser gobernados, antes que asumir el peso de gobernar. Quieren la ilusión de la justicia, sin la carga de hacer que funcione. Quieren un mundo donde nadie se imponga, sin aceptar que sin jerarquías, todo se desmorona. Y su única arma es criticar. Nada cambia. Solo hay que mirar las redes sociales y ver cómo está el mundo.
Vuelvo a citar a Gustave Le Bon, con una frase interesante. Los pueblos prefieren las ilusiones a la verdad. No buscan la libertad. Buscan amos que les hagan sentir seguros. Esta es la verdad final. No es que los malos sean invencibles. Es que los buenos nunca han estado dispuestos a hacer lo que realmente se necesita para vencerlos, porque la seguridad les hace sentir mejores. Si lo hicieran, si entendieran que no se puede jugar con reglas diseñadas para mantenerlos en el último lugar, entonces dejarían de ser buenos y se convertirían en jugadores reales. El mundo no se trata de justicia, ni de equidad. Se trata de quien entiende cómo funciona el poder y quien sigue esperando que un milagro lo reparta de manera justa. Pero los milagros nunca llegan, y cuando finalmente lo entienden, ya es demasiado tarde. Aunque no he expuesto estrategias específicas para llegar al poder, los que tienen la mente afilada habrán descifrado algunas entre líneas. Pero primero, era necesario decir todo esto con crudeza, sin adornos ni explicaciones innecesarias, pese a que podría haber sido aún más duro. Algunos necesitan que se les deje claro lo que nunca han querido o podido ver. No te preocupes, esto solo irá a más. Estoy introduciendo la verdad de la vida poco a poco, dejando que se filtre en la mente de quienes aún duermen, probando si son capaces de abrir los ojos antes de seguir adelante. No todos estarán preparados. No todos querrán ver, y muchos criticarán alegando que esto es egoísmo, narcisismo o egocentrismo.